Hola, ¿cómo están? El Carrillo, ¿cómo ha estado? Bien, profe, ¿usted? Te queda muy bien la corbata amarilla. Ah, soy igualito, nada más que moreno. Ah, y el semestre que entra, ¿cómo van a estar? ¿Ya les dijeron cómo va a ser? ¿Cómo, profe? O sea, ¿que va a ser presencial o va a ser mixto? El semestre que entra va a ser mixto. Las clases. Ah, no, yo no sabía. Algunas van a ser por línea y otras van a ser presenciales, Yo creo que las más prácticas no van a ser presenciales. pero no todas las horas. Pero todavía hay estudiantes que no quieren, dicen que no van a volver hasta que estén vacunados o que ya no haya pandemia. Profe, dice Camila que si la acepta, por favor. Sí. El ejercicio que les mandé no le han avanzado. Sí, lo avancé, profe, pero no sé si esté bien, la verdad. Pues ahí lo vamos a hacer y ahí vamos viendo. Ahí va checando y me hacen preguntas en caso de que haya alguna duda. Voy a compartir la pantalla. Pues tenemos un circuito como todos los que estudiamos. Es un circuito serie. Tiene resistencia y capacitor. Y les había dicho que ya teniendo las fórmulas, todos los circuitos son iguales. El efecto de que un capacitor se cargue, pues lo podemos aprovechar en muchas aplicaciones, porque el capacitor empieza con un voltaje cero y va tomando y va cargándose, y en lo que se va cargando, pues va teniendo ciertos voltajes hasta que llega a su voltaje total. El voltaje total del capacitor es el voltaje total de la fuente. O sea que si la fuente es de 40 voltios, el capacitor se va a cargar hasta 40 voltios. Entonces, en este ejercicio nos dijeron que la resistencia vale 1 megaohms y el capacitor vale 1 microfaradios y la fuente es de 40 voltios. Y me piden la constante de tiempo. ¿Cómo se calcula la constante de tiempo?
Con la fórmula de RC. Sí, muy bien, es nada más R por C. Entonces la constante de tiempo, nada más decimos que es R por C. Y la R vale 1 megaohm. Y Va a ser un segundo. sí, vale 1 megaohm. Y el capacitor vale 1 micro. Entonces nomás multiplicamos 1 por 1 y nos da 1 segundo. Megas por micros da segundos. Por lo que mega y micro se eliminan y nada más multiplicamos 1 por 1. Así nos quedaría. Esa es la constante de tiempo. Es lo primero que se calcula en los circuitos como estos. Y luego me dicen, ¿en qué tiempo se carga el capacitor? También tenemos una fórmula para el tiempo en que el capacitor se carga. ¿Cuál será? Bueno, a mí me quedó que es 1 RC. No es 1 RC. Para empezar, no le deben de quedar letras porque ya tenemos valores. Un capacitor se carga en 5 RCs, O sea que se carga en 5 constantes de tiempo. Es lo que me están diciendo. Eso que tiene usted de 1 RC es porque en una RC pues lleva cierta carga. En 2 RCs lleva cierta carga y así. Hasta que llegue a 5 RCs. En 5 RCs el capacitor se carga. Como la RC valía 1 segundo, pues el capacitor se va a cargar en 5 segundos. O sea que, pero ¿cómo sabes que se va a cargar en 5 segundos? porque la fórmula para que un capacitor se cargue son 5 constantes de tiempo. Gracias. Como la constante de tiempo vale 1 segundo, por eso decimos que se va a cargar en 5 segundos. O sea que el capacitor se carga en 5 constantes de tiempo. Como una constante de tiempo es RC, por eso se carga en 5 RCs. Número 3. Tiempo en que el capacitor lleva la mitad de la carga. Ya les di una fórmula para eso. ¿En qué tiempo el capacitor llevará la mitad de la carga? O sea que, ¿en qué tiempo llevará 40 voltios? El capacitor empieza con 0 voltios y luego este en específico se va a cargar bien rápido. Se va a cargar en 5 segundos. Pero cuando el capacitor se esté cargando, su voltaje va a ir cambiando también en él. Va a partir de 0 hasta 40. ¿Por qué de 0 hasta 40? Porque es el de la fuente. Me dicen que en qué tiempo el capacitor lleva la mitad de la carga. O sea, si se va a cargar a 40 voltios, ¿en qué tiempo llevará 20 voltios? O sea, la mitad. También les di una fórmula para eso. Tenemos una Y fórmula. esa es menos 5 logaritmo natural de 40 menos 20 entre 40 y da 3.46. Sí, muy bien. Esa fórmula que usted dijo es para cualquier voltaje. O sea, muy bien. Esa fórmula de menos RC, logaritmo natural de B menos BC entre B, es para cualquier voltaje del capacitor. Si usted le pone 20, ahí en el BC le va a dar el resultado. Está bien. Pero también tenemos otra fórmula que es 0.79 RC. Pero con esa que me dijo también sale. Entonces, cuando el capacitor lleva la mitad de la carga, Profe, ¿puede repetir la ecuación, por favor? sí, ahí en el número 4 la vamos a utilizar en el que sigue. Esa fórmula que su compañero utilizó. Salió pues, gracias. O sea que cuando nos pidan la mitad, no hace falta que utilicemos esa fórmula larga. Si la utilizamos, también está bien. Pero ya tenemos otra fórmula, nada más para cuando el capacitor lleva la mitad de la carga. Sí, la fórmula que dijo su compañero es para cualquier voltaje del capacitor, para cualquier.
Pero esta que puse aquí es nada más para la mitad, o sea, para 20 voltios. Entonces aquí sería 0.79 por, por RC. Ah, que por cierto, dice que le dio dice que le dio 3 puntos y garritas segundos. ¿Quién fue el que lo hizo con? Sí, sí, con esa fórmula que lo hice me salió 3.46. Ah, está diciendo la fórmula, usó R menos RC, logaritmo natural de voltaje menos BC entre B, ¿verdad? Sí, esa. Vamos a ver. Porque es -1 y luego logaritmo natural y luego sería 20 entre 40, pues 0.5. Ah, vuélvala a picar a ver qué le da. Vuélvala a hacer a ver qué le da. Es que no, a mí no me da eso. Ah, no, sí, es que en RC me confundí, usé el 5 Ah, del número 2. Me confundí, era el 1 nada más. es nada más el 1. Sí, porque ese tiempo está muy grandote. Porque el capacitor se carga bien rápido y ahora que son 5 segundos, va a llegar a la mitad bien rápido. Me da .69. Sí, estoy checando aquí estoy checando la fórmula, la del .79. Ah, sí, es que es nada más .7. ¿Están viendo el archivo? ¿Están viendo Sí, profe, pero ¿ese es una constante o ese cambia según el voltaje? No, en el número 3, el tiempo en que el capacitor lleva la mitad de la carga es nada más .7 y si es una constante, o sea que no importa qué voltaje sea, si son 20, 30, 40, cuando vaya a la mitad van a ser nada más .7. .7 RC, le había puesto .79, es nada más .7. Y en este caso, pues nada más sería .7 por 1. .7 por 1 da .7 segundos. O sea que el capacitor va a llevar 20 voltios en .7 segundos. O sea, luego. Con la fórmula nos da .693. O sea que ahí andan los .7. Pero, por ejemplo, si yo le pusiera en el examen el .69, sí me lo pondría bien. Sí, pues está bien. Es que cuando dedujimos esa fórmula, la redondeamos. En realidad no era .7, era .69, pero la redondeamos. La fórmula sí es .69 RC, pero la redondeamos a .7 para que nos quedara nomás un decimal. Entonces, estas tres son las fórmulas. Para constante de tiempo, para carga del capacitor y para la mitad de la carga. Y luego, ¿en qué tiempo llevará 10 voltios? Diríamos, pues los 40 los logró en 5 segundos. Los 20 los logró en .7 segundos. Los 10, ¿en cuánto tiempo lo logrará? No, 35. sí, no es lineal, la carga no es lineal, o sea que no sería la mitad. Ahí sí tiene que usar la fórmula, ¿no, profe? Sí, ahí sí, porque ahí no tenemos una fórmula para la cuarta parte, ¿eh? Entonces, sí, ya mejor usamos la fórmula para cualquier voltaje. Da 0.28. Sí, 0.28. Voy a poner la fórmula esta en el pizarrón. Esto lo hacemos en el pizarrón. Entonces,
La fórmula para sacar el tiempo en cualquier voltaje viene siendo menos RC, logaritmo natural de B menos BC sobre B. Si se nota, sería menos R por C por logaritmo natural el voltaje de la fuente menos el voltaje en el capacitor entre B. En este ejemplo sería menos 1 logaritmo natural. El voltaje de la fuente es 40, lo queremos a 10 entre 40. O sea, menos 1 por logaritmo natural de 40 menos 10 entre 40 de 3/4 de 0.75. Dice que le da 0.29. 0.28. Ah, sí. Y luego si lo redondeamos a 2 decimales, nos daría 0.29. Entonces, miren cómo al principio se carga bien rápido. Se está cargando bien rápido al principio. Es 0.29 segundos. En 0.29 segundos ya lleva la cuarta parte. Esto era para 10 voltios. Y luego ahorita calculamos que en 0.7 segundos ya llevaba 20 voltios. Ya llevaba 20 voltios para 0.7 segundos. Y ya después tuvieron que pasar 4.3 segundos para que llegara a los 40. O sea, ya cuando llevaba la mitad se fue más lento. Del 0 al 10 lo logró en 0.29. Del 10 al 20 en 0.41 segundos tuvieron que pasar. Y luego del 20 al 40 tuvieron que pasar 4.3 segundos porque se carga en 5. Entonces, con esta fórmula es para cualquier voltaje. Que me digan, ¿cuánto es el voltaje en el capacitor? ¿Cuánto es el voltaje? ¿En qué tiempo el voltaje en el capacitor son 15 voltios? Usamos esta fórmula. Muy bien, vamos a seguirle. Entonces lo hizo, sí lo estaba haciendo bien. Sí nada más ahí en el número 3. Tenía ahí le había puesto 5 RCs y era nada más una RC. Parte 2. Sí, ahí. Sí, parte 2. En el circuito anterior se conecta un activador. En serie, se conecta un activador de un sensor en paralelo con el capacitor. O sea que aquí en el capacitor vamos a conectar un sensor. Profe, no está compartiendo. No estoy todavía no compartimos. No se compartió. Ahí sí. Le vamos a conectar al capacitor un activador. Este activador, hay ahí unos relevadores. El semestre que entra en la materia de máquinas eléctricas van a utilizar estos activadores. Son bobinas que cuando les aplicamos un voltaje, cierran contactos, cierran unas laminitas que sirven como interruptores. Entonces, estos activadores trabajan con cierto voltaje. Entonces me dicen, ¿en qué tiempo se va a activar el activador que activa el sensor? Si el activador es de 50 voltios. Nunca. ¿Por qué nunca? Porque sobrepasa el voltaje de la fuente. Sí, porque la fuente es de 40 voltios. Entonces el capacitor se va a cargar a cuando mucho 40 voltios. Por lo que el activador nunca se va a activar. Él requiere 50. Y el capacitor nomás va a lograr 40 cuando mucho. Entonces, ¿en qué tiempo se va a activar el activador? Si es de 50 voltios, nunca.
Y luego pregunta número 2. ¿En qué tiempo se va a cargar, en qué tiempo se va a activar el activador? Si es de 25 voltios. Tendríamos que saber el capacitor, en qué tiempo lleva a 25 voltios, en qué tiempo llega a 25 voltios. Como ya tenemos una fórmula para calcular el tiempo para cualquier voltaje, pues ya nada más sustituimos en la fórmula donde dice BC, ponemos ahí un 25, la misma fórmula que acabamos de utilizar. Pero ahora en vez de que sean, .98. ¿sí? Ahora en vez de que sean 10 voltios, ahora vamos a ponerle 25. ¿Cuánto dice que le da? .98. Sí, serían 15 entre 40. .98. Entonces, aplicando la fórmula, se va a activar en .98. En .98 segundos. Si nos está quedando claro, es nada más sustituir los datos en la fórmula. O sea que nuestra creatividad consiste en determinar qué fórmula es la que necesitamos. Profe, pero porque el primero quedó nunca. Porque el capacitor se carga al voltaje de la fuente. Ah, son 40, ¿verdad? Y entonces nunca va a tener 50, por eso. Nunca llega al 50. Ok, sí, cierto. Gracias. En el número 3, el activador es de 20 voltios. Ya lo tenemos para 20 voltios. Cuando dijimos que cuando llega a la mitad de la carga, allí eran 20 voltios. Entonces, pues ya no hace falta que apliquemos la fórmula. Ya sabemos que son 0.7 segundos. Ya sabíamos que nos iba a dar poquito menos de 0.98, porque si en 25 pasaron 0.98 segundos, pues en 20, pues van a ser menos 0.7 segundos. Está fácil, ¿verdad? Teniendo las fórmulas correctas. Y ya lo que sigue es la gráfica. La gráfica es la que más me interesa que la dominemos para que comprendamos cómo se carga un capacitor. Dice, dibuje un bosquejo de la gráfica de voltajes de la resistencia y el capacitor. Indica estados de transición y estable. O sea, hay dos estados, uno que se llama de transición y uno que se llama estable. Los indiquemos en la gráfica, me dicen. Me dicen bosquejo, o sea que no debo de graficar la gráfica minuciosamente, a escala, nada más una idea de cómo es. Y luego, como ya tenemos diferentes valores, pues ya no vamos a requerir ni tabular. Vamos a ver cómo nos queda. Profe, ¿le puede bajar a la página? Ah, ok. Voy a dejar de compartir para hacer el pizarrón. Vamos a poner en el eje vertical el voltaje. El voltaje del capacitor, bueno, y en la resistencia. Como son 40 voltios, vamos a irnos de 10 en 10. Aquí son 40, aquí son 30. Aquí son 30, aquí son 20 y aquí son 10. Y luego son voltios. Y acá ponemos el tiempo. Fueron 5 segundos en lo que se va a cargar. Fueron 5 segundos. Entonces decimos 1, 2, 3, 4, 5.
Es aquí 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos y el tiempo. Eso es lo primero que haríamos. Se cargan 5 segundos, repartimos en 5 segundos. Si se cargara en 10, aquí le ponemos 10 segundos y hacemos la escala como queramos. O sea, no es escala milimétrica, es un bosquejo. Como eran 40 voltios, pues pongo los 40 voltios. Yo ya sé que en el circuito el voltaje total es el voltaje de la resistencia más el voltaje en el capacitor. O sea que el voltaje en la resistencia más el voltaje en el capacitor siempre debe de dar V, que en este caso son 40 voltios. En este caso nos da 40 voltios. Entonces empezamos. Voltaje en el capacitor. Cuando cerramos el interruptor, era 0. Pues aquí le ponemos 0. Voy a poner aquí una cuadrícula, nomás para guiarme. Sí. Y luego, ya tenemos valores, porque me dijeron que se carga en 5 segundos. O sea que en 5 segundos llega a los 40. Aquí tengo otro valor. Y luego me dijeron que en qué tiempo llegaba a la mitad, o sea, a los 20, y nos dio punto 70. O sea que si aquí es 1, los puntos 70 quedan por aquí. Allí llegó a los 20. Me quedaría así. Aquí son punto 7. ¿Qué otro dato teníamos? Cuando llegaba a los 10, ¿verdad? Cuando llegaba a los 10 voltios, ¿cuánto tiempo era? Cuando llegaba a los 10 voltios. 0.29. Bien poquito tiempo, ¿eh? Entonces, cuando llegaba a los 10, andábamos aquí. En el punto 29. También lo calculamos para 25 voltios. ¿Qué tiempo era a los 25 voltios? 0.98. Entonces a los 25 andábamos casi en el 1, llegando al 1, quedaría ahí. Ya con estos puntos podemos graficar la gráfica del capacitor, ya con estos puntos. Me queda así. Y a partir de los 5 segundos ya está cargado. Ya van a ser siempre 40 voltios. Entonces su gráfica queda así. La gráfica del capacitor queda así. Lo que nos interesa ver es de que empieza cargándose muy rápido y luego ya después se va más lento y que no es lineal. O sea, no es lineal, eso es muy importante, sino que es exponencial. O sea que los tiempos no van mitad, cuarta, tercera, sino van dependiendo de una expresión exponencial. Y luego, este es el voltaje en el capacitor. Y como también me piden el voltaje en la resistencia, pero yo sé que voltaje en la resistencia más voltaje en el capacitor debe dar 40. Entonces, cuando aquí eran 0, aquí eran 40. 0 más 40. Cuando aquí eran 10, aquí eran 30. Cuando aquí eran 20, aquí también van a ser 20. Es el punto donde valen lo mismo. Y cuando aquí eran 25, acá serían 15. O sea que andamos aquí. Y cuando aquí son 40, aquí son 0. Entonces ahora pegamos estos puntos. Los pegamos y nos queda la gráfica en la resistencia. Y a partir de los 5 segundos ya va a ser 0. Puesto que aquí son 40 voltios, aquí son 0. Entonces la resistencia empieza con 40 y luego su voltaje va a ir bajando. Va a ir bajando hasta que llega a 0. Y esta sería pues la gráfica en la resistencia. Es un voltaje descendente en la resistencia. Y en el capacitor es un voltaje ascendente.
Profe, Sí. ¿me explica otra vez ese, el del voltaje de resistencia? No lo entendí muy bien. Al del capacitor sí le agarró. Sí, pero el otro no, el que es para abajo, ¿no? Sí. Entonces, mire, aquí tenemos, como es un circuito serie, sabemos que en los circuitos series los voltajes se suman. Entonces, el voltaje total sería voltaje en la resistencia más voltaje en el capacitor. Eso sí lo comprende, ¿verdad? Sí, Lo acepta. Por lo tanto, el voltaje en el capacitor más el voltaje en la resistencia siempre nos debe dar 40, porque es el voltaje total, siempre nos debe dar 40. Entonces, si ya graficamos la gráfica del voltaje en el capacitor, la gráfica en la resistencia, va a ser más fácil obtener los valores, porque simplemente a los 40 le vamos restando cada voltaje en el capacitor. No quise ponerlo así, pero vamos a hacerlo. Ya que esto es cierto, entonces voltaje en la resistencia es igual a 40 menos BC. A este BC lo paso restando y me queda que BR vale 40 menos BC. Entonces, si en el capacitor, aquí, su voltaje es 0, ¿cuánto será el voltaje en la resistencia? Si aquí su voltaje es 0 en el capacitor, pues sería 40 menos 0. En la resistencia deben haber 40 en este tiempo. En el tiempo 0, el voltaje en la resistencia son 40. Y luego, cuando teníamos 10 voltios en el capacitor, estaban 0, y luego brincamos a 10. ¿Cuánto voltaje habrá en la resistencia? En este tiempo, en este punto, tenemos 10 en el capacitor. ¿Cuántos habrá en la resistencia? pues 30. 30, 40 menos 10. O yo sé que BR más 10 da 40, entonces debe dar 30. Aquí lo pusimos. Para 10 es 30, para 0 es 40. Y luego en el 20, pues también quedan 20 en la resistencia. O sea que en este punto, los dos tienen el mismo voltaje, en ese punto. Y ya de ahí, bueno, también lo hicimos para punto 20, para 25 voltios. Para 25 voltios, aquí nos da 15, entonces eran 15. Y para 40, pues es 0. Entonces agarramos este punto, este y este, los unimos y nos queda esta gráfica. Es descendente. Si sumamos este con este, 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 y en cada línea vertical sumamos los dos voltajes, en todos nos debe de dar 40. Porque siempre se debe de cumplir que voltaje en la resistencia más voltaje en el capacitor nos debe dar el voltaje total. Esa es la ley de Kirchhoff de voltajes. Siempre nos debe dar 40. Entonces, por eso queda así. También queda una gráfica exponencial, pero descendente. Esta sería ascendente. ¿Ya nos quedó más claro? Ya, profe, gracias. Bien. Y luego, el estado de transición, que me dicen que lo indique, es desde 0 hasta 5 segundos. O sea, todo este es el estado de transición. Todo el tiempo en que el capacitor se va cargando, a eso se le llama estado de transición. Ya cuando el capacitor quedó cargado, de aquí para acá, se le llama estado estable. Entonces, si borramos aquí, del 0 al 5 segundos, este es el estado de transición. Y a partir de aquí es el estado estable. El capacitor se queda cargado para siempre. Inclusive, aunque desconectemos el capacitor, él va a seguir cargado. Necesitamos conectarlo a algo para que su carga se descargue en ese algo. Por ejemplo, en un foquito, en el activador, en lo que sea. Entonces, de aquí en adelante, es el estado estable. Este tiempo que está aquí sería el estado de transición, o también se le llama transitorio.
estado transitorio. Entonces, este es el bosquejo de la gráfica. Y como les platiqué aquella vez de que yo tuve el examen de esto, por eso yo les pongo bosquejo, porque ahí en el examen decía que dibujara la gráfica del voltaje en el capacitor y en la resistencia. Y yo hice esto, y luego le puse ahí una nota. Así queda más o menos. Y luego el profe me dijo, se pide exacto, no más o menos. Y me reprobó, me reprobó por eso. Y quedé lastimado, quedé herido. Entonces, para yo no provocar esas heridas, por eso digo bosquejo. Sí voy a sanar, ¿verdad? Sí voy a sanar, pero con el tiempo. Profe, entonces la que va hacia abajo es BR, ¿verdad? Lo amo. Sí, la que va hacia abajo es BR. Gracias. Como el voltaje en el capacitor va aumentando, porque se va cargando, entonces el voltaje en la resistencia pues tiene que ir bajando para que la suma siempre dé 40. ¿Más preguntas? Porque ahorita me va a tocar a mí, porque enseguida me toca a mí. Como tú quieras. ¿Cómo, Camila? Si quiere ya el examen, profe. Está bien. Camila no sé, comprende lo que dice. No, profe, todo bien, gracias. Ah, bueno. Entonces ya está bien, ya está todo, no hay preguntas. Ya está todo. Profe. Claro. Sí, Carlos. ¿El examen va a ser con tiempo? Pues tenemos hasta, sí, tenemos hasta las 6 para terminarlo, pero pues no van a terminar bien rápido. Sí. Porque es uno bueno. como este, es un ejercicio como este. Ok. Entonces ya se los mando. Ahorita se va a acabar el tiempo. Me voy a volver a conectar pero voy a estar aquí nomás por si tienen alguna pregunta. Y ya sabemos, pues es nomás hacerlo, tomarle foto y mandarlo. Sale, profe, gracias. Sale, entonces voy a mandarlo. Gracias, profe. Sí, Gracias, profe. a ustedes. Profe, Sí. ¿y está bien que le mande la pura foto o se la tengo que poner en un archivo? No, mande las puras hojas, puras fotos. Puras fotos ok. de su cuaderno, lo que haya hecho. Muy bien. Sí. Ya el examen tampoco mándelo, pues ese ya lo tenemos, nomás las respuestas. Voy a mandarlo por correo voy a mandarlo por correo primero y luego por el WhatsApp.